Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Empezamos. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y es para mí siempre un honor y un placer poder compartir con todos ustedes en este horario de las 5 de la tarde de los lunes. Les recuerdo que estamos siendo transmitidos en vivo a través de la 540 AM de Radio Santiago, la radio que te da la mejor noticia, y también a través de todas las redes sociales en las páginas oficiales de la radio, en Facebook, Instagram, YouTube. Y también tenemos en Twitter para que ustedes puedan siempre estar revisando los mensajes. Les recuerdo también, hablando de mensajes, que en caso de que tengan alguna consulta, alguna pregunta o inquietud, puedan llamar a la cabina para aprovechar y que estas inquietudes sean respondidas marcando al 2399-542. 2399-542. El día de hoy vamos a hablar de un tema que regularmente pues no se aborda con tanta pues profundidad y que más no necesariamente porque tenga poca importancia, sino porque en muchas ocasiones no se da la continuidad del abordaje de estos temas, y me refiero al tema de discapacidad. Si bien la discapacidad es un tema sumamente amplio, pero hoy con nuestro invitado especial vamos a hablar sobre cuáles son esos nuevos proyectos, qué es lo que se está haciendo actualmente por la inclusión de las personas con discapacidad. El día de hoy contamos con la valiosa presencia del licenciado David Vázquez Aguirre, director ejecutivo de Fundif, que es una fundación de diversidad funcional, y también es el exdirector provincial de la Secretaría Técnica de Discapacidad del Guayas de la Vicepresidencia de la República anterior. Y bueno, y mi gran amigo también. David, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alexandra, por la invitación. Y siempre yo soy muy grato cuando hay la oportunidad de hablar del tema de discapacidad para favorecer la inclusión. Siempre has estado muy comprometido, ¿no? Con el tema de la discapacidad. Y pues bueno, yo pensé, ¿quién más que David para abordar este tema? Y precisamente lo que te decía, ¿no? Y lo que le decía al público quienes nos escuchan y nos ven, es un tema que realmente hay que ponerle muchísima atención. Si bien es cierto, hay momentos como que está muy sonado el de la atención, el de la ocupación, de qué hacer por las personas con discapacidad, y hay momentos en como que eso queda silenciado. En la consulta privada, y te lo decía antes de empezar el programa en vivo, hay muchas personas que desconocen a qué lugares acudir cuando tienen sus familiares, hijos, padres, etcétera, con algún tipo de recaída, crisis, o porque requieren de abordaje ambulatorio. Y si bien es cierto, pues también existen las instituciones públicas, pero que no siempre se abastecen, ¿no? Y que, sin desmerecer la atención pública, como les digo, pero no necesariamente se direcciona o se sigue una ruta adecuada, y muchas de las personas terminan por desistir en ese intento de que se logre obtener la atención adecuada y precisa y pertinente para sus familiares con discapacidad. David, anteriormente pues existía la Secretaría. ¿Qué pasó desde ese tiempo para acá? ¿Cómo ha sido abordado este tema? Bien, la Secretaría se cerró por decreto ejecutivo del 25 de mayo de 2016, cómo olvidar esa fecha, y funcionó hasta agosto del 2016. De ahí los programas que tenía CETEDIS fueron transferidos, así era el decreto. Por ejemplo, inclusión productiva transferido al MIPRO, inclusión social transferido al MIES, accesibilidad universal al MIDUBI y la gestión inclusiva del riesgo a la Secretaría de Riesgos. Actualmente los 4 programas están totalmente diluidos, o sea, dejaron ya de funcionar. Para quienes, perdóname que te interrumpa, para quienes desconocen el significado de estas siglas o estas abreviaturas, ¿cuáles eran estos ministerios y qué es lo que se buscaba con estos proyectos que en ese entonces
gestionaba la Secretaría? Bien, inclusión productiva era de generar emprendimientos para personas con discapacidad en situación de pobreza. Entonces se generaba un pequeño negocio, se le daba un crédito a través del Banco Nacional de Fomento de $1,000 a $15,000 a 5 años plazo, una tasa muy, muy baja. Entonces la persona con discapacidad que recibía, por decir el caso, el bono Joaquín Gallegos de $240, lo dejaba de recibir porque ya tenía su negocio para salir adelante. De hecho, cuando se cerró la CETEDIS, quedaron en funcionamiento alrededor como de 1.500 emprendimientos a nivel nacional. Entonces, la idea era que ese eje de inclusión productiva de las personas con discapacidad continuase en el MIPRE, en el Ministerio de la Producción. Recordando esa frase, ¿no?, de Confucio o Lao Tse, no me acuerdo, si alguien te pide un pescado, enséñale a pescar. Así es. O sea, perfecto, nosotros estamos enseñando a pescar. Correcto. Inclusive algunos de nuestros emprendedores no solo aprendieron a pescar, se compraron hasta una flota pesquera. Hay muy buenos emprendedores que están bien, pero lamentablemente se quedaron muchos en la espera. Esa inclusión productiva. Teníamos también la inclusión participativa, era empoderar a las personas con discapacidad de sus derechos en territorio. Se hacían asambleas de personas con discapacidad, se articulaba con instituciones para el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad. Compañeros pasaron al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, los adscribieron al Plan Familia, y sé que también como programa también fue diluido. El MIES igual sigue teniendo su atención, sus programas específicos con respecto a la discapacidad. Ellos son ahora los rectores de la pensión Joaquín Gallegos Lara. El tema de accesibilidad universal era justamente fomentar el diseño universal en todas las instituciones. Nosotros equipábamos viviendas accesibles, se pasó todo el programa al MIDUBI, al Ministerio de la Vivienda, pero solo se pasó, digamos, la documentación, ni siquiera pasó el personal. Y finalmente el que sí funcionó y sé que todavía está es la gestión inclusiva del riesgo. Incluir a las personas con discapacidad en los planes de emergencia en caso de inundaciones, terremotos. Entonces hubo personal que sí pasó a la Secretaría y continúa de alguna manera. Pero de ahí la continuidad, después que se cerró la CETEDIS, el CONADIS, antes era el Consejo Nacional de Discapacidades, hoy es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, es el organismo rector que tiene que formular políticas públicas, tiene que hacer el monitoreo del cumplimiento. Por ejemplo, una empresa tiene que tener mínimo el 4% de personas con discapacidad insertas laboralmente. Entonces, es el CONADIS el que tendría que ir y pedirle a talento humano, deme la nómina del 4% de personas que están trabajando, por mencionar, y en caso de incumplimiento solicitar una sanción. Ellos también tienen otras funciones importantes, pero a mi parecer se han limitado un poco más a lo que es la sensibilización a través de redes sociales, a través de su portal. Cuando es época de campaña, fomentan el voto asistido, que es un derecho a personas con discapacidad. De ahí está la campaña Respeta mi espacio, mi tarifa, en el tema de movilización de transporte, y algún otro tema más. Entonces, de ahí todo está en el cumplimiento de la ley que tendrían que cumplir las instituciones públicas y privadas. Pero efectivamente no hay un organismo como que haga ese monitoreo, ese seguimiento, proponga alternativas nuevas para incluir a las personas con discapacidad. Como para mantener un eje articulador, ¿no? Y mantener ese contacto que se mantenía anteriormente, ¿no? Pero bueno, después del corte vamos a seguir ahondando sobre este tema. Queridos amigos, no se vayan, que ya volvemos. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
Voy oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Queridos amigos, ya estamos de regreso en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos junto a David Vázquez Aguirre, exdirector provincial de la Secretaría Técnica de Discapacidades y actual director ejecutivo de Fundif, Fundación Diversidad Funcional. Estamos abordando el tema proyectos nuevos para la inclusión de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Sobre todo la intención de este programa es, más allá de cuestionar, que esa no es la intención, sino más bien de informar a qué instituciones, a dónde pueden acudir las personas en caso de que surja algún requerimiento o al menos qué articulación o qué ruta se debe seguir para la atención de una persona con discapacidad. Entonces, mi querido David, nos decías antes del corte, nos mencionabas qué es lo que se estaba haciendo a nivel de los últimos proyectos que tuvo la Secretaría de Discapacidades, y te quería consultar también qué pasó con el bono Joaquín Gallegos Lara. ¿Se sigue pagando? ¿Qué logros desde tu perspectiva crees que se consiguieron y qué proyección tiene aquello? Bien, el bono Joaquín Gallegos Lara, más propiamente la pensión Joaquín Gallegos Lara, fue ideada para entregarle $240 al familiar de quien tenía un pariente con discapacidad severa. Cuando fue la primera etapa de la misión Manuela Espejo, se constató a nivel nacional de que muchos papás, hijos dejaban a sus familiares, muchas veces encadenados a la cama, enjaulados, porque tenían que ir a trabajar. Entonces el gobierno dijo, pues, esto no se puede permitir, entonces yo a usted le voy a pagar $240 para que usted se dedique al cuidado exclusivo de su familiar con discapacidad severa o catastrófica en situación de pobreza, ¿no? Okay. Entonces es una ayuda, evidentemente, $240, muchas veces se iba en pañales, algo de medicamento, algún tratamiento, pero desde mi perspectiva, todo bono, toda transferencia monetaria, como le dicen los técnicos, no le cambia la vida a personas con discapacidad. Recordemos que en la primera etapa de Manuel Espejo se entregaron, y se siguen entregando evidentemente, ayudas técnicas, la silla de ruedas, el bastón de rastreo, la pensión, pero una silla de ruedas me puede aliviar a transportar a mi familiar con discapacidad. Pero si estoy en una situación de pobreza, o yo no tengo acceso a una educación, o si he acabado el colegio pero no puedo acceder a la universidad, no voy a estar realmente incluido. Entonces, estas ayudas, esta primera etapa estaba bajo el modelo médico, que concebía discapacidad con enfermedad. Entonces era el médico el que tenía que en un momento dado hacer el diagnóstico, decir hagamos esto, para que si la persona se curaba o si la persona mejoraba, podía ser integrada a la sociedad, ¿no? Ese enfoque médico todavía está. Tanto así es que quien califica la discapacidad sigue siendo el Ministerio de Salud Pública. Cuando hoy la perspectiva de la discapacidad va por otro lado, es la perspectiva, el enfoque de derechos humanos, inclusive hasta la terminología. Ya CETEDES hizo bastante, ¿no?, de cambiar los términos que se fijaban en la discapacidad y no en la persona. Se hablaba pues de mongolitos, cieguitos, muditos, claro, pobrecitos, angelitos, discapacidades, capacidades especiales diferentes. Todo eso respondía al modelo que se fijaba en la discapacidad. Hoy, de la época de CETEDES, a nivel mundial, y hoy se continúa en el modelo de enfoque de derechos. Son personas con discapacidad más no porque la discapacidad define a la persona. Así es. Entonces,
Lo que se trata es de generar inclusión. Porque yo puedo Verdadera dar, inclusión. Así es. Lo que yo puedo dar la silla de ruedas, pero sigo teniendo, pongamos el caso, la persona para llegar, el chico que le dan una silla de ruedas, pero para llegar a la escuela tiene que subir una loma, está el camino empedrado, lleno de tierra, no hay la accesibilidad. Correcto. Entonces, esas barreras es lo que generan la exclusión. Entonces, me permito un poquito adelantar, nuestra fundación se enfoca en generar inclusión por medio de proyectos, porque vimos la necesidad de alguna manera cubrir el vacío que había dejado en el camino CETEDIS. No somos una secretaría, somos una humilde fundación naciente, pero vimos esa necesidad. Quedaron muchas personas con discapacidad pendientes de un emprendimiento para ser ellos mismos los que desarrollan su despertar económico, social, ¿no? Y también nosotros apuntamos mucho a mandar a la sociedad mensajes de que la inclusión hay que hacerlo en todos los niveles. La inclusión es un tema transversal. Así es. Transversal. Por ejemplo, nosotros estamos ya preparando, Dios mediante, ya en el mes de agosto a finales, el segundo campamento de inclusión, campamento Scout, porque muchas veces los niños jóvenes, dependiendo de su discapacidad, no participan de actividades que para otros niños pueden ser cotidianas, ¿no? Así es. Entonces, si los que nos están escuchando o viendo a través de las redes, se pueden a buscar en internet, campamentos con chicos con síndrome de Down, van a ver que prácticamente no hay. Al menos aquí no. Así es. Entonces, se trata de, ¿acaso un joven con síndrome de Down o un niño con PCI, con parálisis cerebral infantil, no puede acceder a estas actividades? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando hicimos el primer campamento, involucramos a los padres de familia, tuvimos el apoyo, pues en su momento, de la Federación Deportiva del Guayas con los especialistas en deportes adaptados. También tuvimos el apoyo del Grupo Scout de la Universidad Salesiana. Entonces, entre todos, marcamos, las actividades, ¿no? Tuvimos la fogata, investidura de la pañoleta simbólica. Se le enseñó a los chicos, por medio de los otros chicos, scouts sin discapacidad, nudos, primeros auxilios, fueron los bomberos. Entonces, así estaba generando inclusión. Porque el joven scout sin discapacidad ve que un joven con síndrome de Down también puede ser partícipe de lo mismo que él hace todas las semanas, todos los sábados. Entonces, para allá tenemos que ir. Evidentemente hay situaciones, hay discapacidades que ameritan pues medicación, por supuesto, mayor monitoreo y acompañamiento, evidentemente. Pero por decir, si yo quiero llevar a mi hermano al cine a ver la última película de estreno, siempre lo van a colocar adelante. No se han creado todavía sitios accesibles para que las personas con discapacidad puedan disfrutar, pues, de una tarde de cine, del estadio, de un concierto. Así es. Nosotros tuvimos la experiencia cuando vino el Papa al país, estuvimos a cargo del bloque A2 de personas con discapacidad. Toda la preparación para que ese lugar esté apto se calculaba más o menos entre 6.000 y 9.000 personas con discapacidad, de los cuales iban a ser 2.500 usuarios de silla de ruedas, muchos de ellos con sonda. El tema es que como todo era tierra, entonces nuestros compañeros de las otras instituciones no visualizaban el problema que era movilizar a la silla de ruedas, se iban a la piedra, por etcétera, supuesto, ¿no? El tema de el acceso a una batería sanitaria. Habían traído las que eran tipo cabina, las que se utilizan en los conciertos, en las reuniones masivas. Pero no para personas Así con es. silla de ruedas. Entonces, cuando se solicitó eso en las reuniones, dijeron, pero caramba, no está en el presupuesto, en los términos de referencia. Contactamos a la empresa que iba a traerlas, nos indicó, es que ni siquiera en el país nunca han sido consideradas las necesidades de las personas con discapacidad para eventos masivos. No sé cómo hicieron, las habrán traído en avión, en helicóptero. Una noche antes que llegara el Papa ya estaba la batería grande con una rampita. Entonces, se trata de incluir en nuestra mente, o sea, el chip que decimos, el cambio de chip, a las personas con discapacidad. Así es. Entonces, ese es el nuevo enfoque. El enfoque es basado en derechos. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las demás personas. Correcto. Y mira, lo que dices es muy cierto. Hay una intención muy grande en muchos por dar una verdadera atención y trabajar en una verdadera inclusión, pero a veces nos quedamos como que en el camino, ¿no? Y una de esas trabas, tal vez incluso, es la preparación.
que, por ejemplo, en las escuelas, que es donde más se siente estos tropiezos, muchos padres buscan o tienen que buscar asesoría, apoyo, evaluación psicopedagógica para sus hijos con discapacidad, porque dentro de la institución educativa, lo que regularmente son quienes atienden en la institución, no son ni siquiera psicólogos educativos o rehabilitadores, sino que son clínicos o más allá de la especialidad, simplemente no están capacitados para abordar a las personas o los niños con discapacidad. Entonces, les toca buscar fuera, muchas veces que no cuentan con los recursos económicos para poderlo hacer, y dentro de la institución pues no se le da el abordaje que requiere, porque los docentes dicen, bueno, nosotros sin un informe no podemos hacer nada. Este niño está catalogado como inquieto porque, como tú conocerás, ¿no? Hay discapacidades que su fenotipo permite distinguir, como el síndrome de Down, pero hay otras que no. Entonces este niño es introvertido, no socializa, no habla cuando se le pregunta. Este niño en cambio es demasiado desobediente, es muy, bueno, la palabra hiperactividad, la verdad es que está a la orden del día en la boca de todo el mundo, pero no necesariamente es el diagnóstico de todos los niños. Entonces el tema es bastante complejo porque no hay un conocimiento profundo y no siempre se encuentra con profesionales preparados en esta área. Entonces, también desde la atención, desde la fundación, que ya dentro en el otro bloque vamos a ahondar en esto, conozco que estás también preparando, ahí cocinando, ¿no? Una maestría. Nos podrías hablar de eso, pero nos vamos primero al corte, me dice Brian. Así que ya regresamos y en el último bloque vamos a conocer un poco más sobre Fundif y este proyecto que también es la maestría, y lo vamos a seguir tratando con David. No se vayan. Pero el paraíso, 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 paraíso. Yo prefiero el paraíso. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 yo prefiero el paraíso. Ya estamos de regreso en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos abordando el tema, ¿cuáles son los nuevos proyectos que se están ejecutando para la inclusión de las personas con discapacidad? Y para esto nos acompaña el día de hoy el licenciado David Vázquez Aguirre.
actual director director ejecutivo de Fundif, Fundación Diversidad Funcional. Antes del corte estábamos mencionando algunas temáticas y nos fuimos dejándoles un abrebocas sobre uno de los proyectos que se está planteando, que se está todavía preparando o que se está iniciando, y es una maestría. Coméntanos sobre el tema, David, por favor. Muchas gracias. Las necesidades de tener profesionales preparados para generar inclusión la habíamos detectado en la época de CETEDIS. En el 2015 tuvimos la oportunidad de presentarle la idea al que era en ese tiempo el secretario del CNECID, René Ramírez, y le indicamos pues que hay maestría en inclusión educativa, maestría en adaptación curricular, etcétera, ¿no? Pero una maestría que permita que cualquier profesional, licenciado, psicólogo, ingeniero en sistema, abogado, doctor, pueda recibir los conocimientos, pueda aprender a generar inclusión en su ámbito de trabajo. No había. A él le pareció muy bien, nos indicó que le presentemos la malla curricular, que busquemos una universidad con cuál hacer el convenio, y adelante. Lamentablemente, a los pocos meses se cerró CETEDIS, pero eso quedó, porque esa necesidad no ha sido cubierta. Hay maestrías estupendas fuera del país, en Colombia, en México, en España, son presenciales, una que otra semipresencial, pero en el medio no hay. Entonces, nosotros estamos a punto de cerrar un convenio, me va a permitir decirlo, con la Universidad Politécnica Salesiana, y vamos a iniciar todo el proceso para que nos aprueben la maestría en gestión inclusiva en discapacidades. Esta maestría es transversal y multidimensional. La puede cursar cualquier persona que tenga título de tercer nivel que realmente quiera generar inclusión. O sea, no va a ser un tema médico, solo un tema educativo. Por decirte, en el primer ciclo académico, toda la normativa internacional que hay sobre discapacidad, todo. La persona va a conocer la evolución de los modelos, ¿no? El modelo de la predicencia, el modelo médico, el modelo social y ahora el modelo en derechos humanos. Tenemos los conceptos de discapacidad, el tema de pobreza, discapacidad e exclusión. Tenemos ahí las dimensiones de la inclusión productiva, la inclusión social, la inclusión educativa, el tema de la accesibilidad universal, la gestión inclusiva del riesgo, la comunicación inclusiva y el módulo importante, cómo construir una sociedad inclusiva, inclusive el tema de las empresas socialmente inclusivas, ¿no? Hoy se habla mucho de responsabilidad social corporativa y se está manejando el tema de la responsabilidad social inclusiva, porque no se trata de que yo ya cumplí, ya tengo aquí el 4% de personas con discapacidad contratada o sustitutos. Y ya cumplí para que no me multen. Así es, sino es el entorno. O sea, usted hizo una adecuación, una readecuación para que su compañero con silla de ruedas pueda trabajar bien. ¿Cómo fue el proceso de convocatoria, de selección? ¿Cómo fue el proceso de vinculación, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros también estamos pensando en ofertar a la asesoría a las empresas públicas o privadas para que se califiquen como empresas socialmente inclusivas. Entonces, volviendo al tema de la maestría, realmente los futuros profesionales son los que van a tener que ayudar a cambiar el chip. Pongamos el caso, ¿no? Un estudiante de electrónica que se une con un estudiante de sistemas y de eléctrica. Y nosotros queremos proponerles que en los proyectos de tesis diseñen prótesis robóticas, porque las prótesis de ahora sí ayudan, no todas las personas de discapacidad la tienen, o no todas les queda porque es dolorosa, no le encajan bien, pero una prótesis robótica, además de ser, digamos, menos, ¿cómo decirlo?, impactante a la vista, le ayuda, pongamos el caso de una persona, hasta marcar un número de celular. En algunas universidades han hecho prototipos, pero han quedado simplemente como tema de tesis. Entonces nosotros queremos retomar esto y fomentarlo y buscar alianza privada sobre todo para que estas prótesis, por decir algo, puedan ser masificadas y entregadas pues a quien lo necesite, ¿ya? Correcto. Entonces es desde la academia donde se puede generar esto, ¿no? Profesionales que ya salgan con el chip de la inclusión. Otro de los proyectos que tenemos como Fundif, porque nuestra
nuestra misión es, estamos orientados a servir a las personas con discapacidad y sus familias en situación de pobreza y exclusión social desde un enfoque de derechos humanos, procurando la igualdad de género. En nuestra fundación tenemos mitad, hombres y mujeres. Queremos, por ejemplo, dar ese mensaje. Pero también tenemos entre nuestros socios a personas con discapacidad. Uno de los proyectos que Dios mediante saldrá el próximo año, uno de nuestros socios ya está por graduarse de abogado en la Universidad Estatal, 100% de discapacidad visual. Entonces, él va a llevar adelante lo que es la asesoría gratuita legal. Excelente. Para cuando las personas con discapacidad tengan temas laborales, temas de pensiones de alimentos, etcétera. Entonces, las personas con discapacidad nos van a ayudar dentro de la fundación a atender a nuestros hermanos con discapacidad. Que ese es otro de los proyectos. Ya te había mencionado el tema de los campamentos inclusivos. Para el tema de inclusión social, ojalá podamos hacer a final de este año una pasarela, pero de modo inclusiva. O sea, no se trata solamente de que desfile la niña con síndrome de Down o un joven en silla de ruedas, sino se trata de que diseñadores se confeccionen ropa que pueda ser utilizada por personas con discapacidad. Claro, yo tengo mi hermano con una discapacidad severa física, de producto de un derrame cerebral, y a veces es difícil vestirlo, ponerle la camiseta. Pero ya en otras partes hay que ya la han diseñado de tal manera que es fácil a la misma persona con discapacidad, para fomentar su autonomía, vestirse. Zapatos diseñados con esa orientación. Entonces, Dios nos permita hacer para diciembre este desfile de moda inclusivo, desde el diseño. Desde el diseño, ¿no? Ya tenemos en vista ahí algunos y lanzarles la propuesta. Usted se sentirá en capacidad de diseñar ropa, no solamente la pasarela, sino de ropa. Claro. Eso también dentro de nuestros proyectos que estamos, para avalarlos en la fundación, crear el Observatorio Ciudadano sobre Discapacidad. ¿No? Porque como tú lo mencionabas al inicio, tenemos una ley fabulosa, un reglamento, tenemos convenciones mundiales, pero muy poco cumplimiento. Muy poco. Hay un eslabón perdido entre lo uno y lo otro, ¿no? Sí, porque realmente el desconocimiento de la discapacidad genera mucho miedo en las personas que tienen que de alguna manera implementarlo y ejecutarlo, ¿no? En el tema de inclusión laboral, queremos capacitar a las personas que de pronto no han acabado el colegio o si han acabado el bachillerato y no han podido acceder a la universidad en destrezas para la inclusión laboral, acercarnos a las empresas, decirles que ellos son los que salen ganando cuando incluyen a una persona con discapacidad. Y también sacar ese chip de que yo contrato a una persona con discapacidad y lo pongo pues a contestar el teléfono sin desmerecer el trabajo de una recepcionista o pasar fotocopias o ir a entregar un oficio. También hay personas con discapacidad muy preparadas. Lamentablemente, por lo que está en un carnet, discapacidad mental, por ejemplo, o discapacidad psicosocial, se les cierran las puertas. Entonces, uno de nuestros ejes va a ser la inclusión laboral. O sea, vamos a preparar y hacer alianzas con empresas, sobre todo las privadas, ¿no? Con las empresas estatales las cosas están complicadas actualmente, para que los puedan incluir. David, antes que continúes con las otras, aprovechando que estás mencionando el tema de inclusión laboral, ¿qué pasó con los talleres protegidos? En el caso de que, como bien mencionabas, hay personas que tienen un porcentaje bastante alto en el caso de discapacidad intelectual y que no necesariamente pueden seguir una universidad e incluso no terminar el colegio, y que más bien los padres están muy preocupados o muy necesitados de que ellos aprendan algo técnico. Algo como, por ejemplo, para que ellos puedan tener su taller de costura, que no implique un riesgo para su seguridad y su integridad. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo se procede en estos casos? Tenía entendido que el MIES tenía el CEPRODIS, ¿no? Claro. Centro de Protección para para adolescentes. Así es. Entiendo que todavía continúa con algunas actividades. No sé si serán solamente talleres o al final le darán una capacitación. Tengo entendido también, por ejemplo, que la unidad de educación especial Manuel Espejo, a los chicos que acaban todo su ciclo escolar, inclusive ya pueden entrar a laborar. Pero de mi percepción todavía falta mucho por hacer, ¿no? El buscar alternativas para que jóvenes con este tipo de discapacidad puedan ser entes productivos, porque es una verdad, los padres de familia se plantean, yo voy ganando en años, un día ya no estaré, ¿qué va a pasar con mi hijo o con mi hija? ¿Será caso de la sociedad? ¿Los van a confinar a neurociencias como era hace años cuando existía Lorenzo Ponce?
Entonces, yo pienso que es una de las cosas pendientes, Así pensar eso como sociedad. Okay. Bien, aprovechando, también tenemos nuestro proyecto de comunicación inclusiva, generar publicación, videos, spots, para que se conozcan los derechos de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a manejar mucho de esto, porque se desconoce, y al desconocer, la persona no sabe defender sus derechos. Entonces, vamos a manejar mucho de esa línea. El tema de la cultura inclusiva, ya habíamos hablado de la maestría, pero también capacitaciones sobre el concepto de discapacidad, lenguaje positivo y todo eso. El tema de la accesibilidad universal, mediante programas de investigación, porque en el tema de la accesibilidad estamos realmente en pañales, ¿no? A pesar de todo lo que se hizo, pero Así igual falta es, muchísimo. Por ejemplo, yo he llevado a mi hermano a una clínica particular, en buena hora pusieron una rampa para silla de ruedas, pero una rampa tan mal hecha técnicamente, con un ángulo de inclinación elevado, que si yo suelto a mi hermano sale volando, porque es una pendiente tenaz. Entonces, de pronto el dueño de una empresa, de una clínica, una fábrica, dice, hágame una rampa, pero el maestro, el albañil, no sabe hacer una Por rampa supuesto. para que una silla, solo hablando de rampa. La accesibilidad es mucho más, Claro. la accesibilidad al medio físico, al transporte, la accesibilidad a las páginas web, Así la es. accesibilidad a la información, etcétera. Entonces nosotros, dentro de nuestro eje de trabajo, vamos a afrontar también mucho eso de ahí. Y finalmente, ya te había mencionado la responsabilidad social corporativa. Realmente son programas muy ambiciosos, pero de a poco pienso, con la ayuda de Dios y todas las ganas que tenemos el equipo de Fundip de trabajar por la inclusión, lo vamos a lograr. No, y me imagino que el hecho de las personas que estén interesadas en cuando ya esté listo el tema de la maestría, son los primeros candidatos a que se sumen a todo esto, ¿no? A querer seguir trabajando en pro de las personas con discapacidad y la verdadera inclusión, con este nuevo enfoque que no es solo médico, sino como tal transversal y multidimensional y multifuncional también. Y bueno, ya nos vamos al último corte para luego regresar al último espacio antes del cierre del programa de hoy. No se vayan. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso.
esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Y regresamos a Entrenamiento para Padres, ya acá en el cierre del programa del día de hoy. Estamos con el director ejecutivo de Fundif, Fundación Diversidad Funcional. Y pues no hemos compartido con la comunidad que nos ve y nos escucha. ¿Cuál es la visión de Fundif, mi querido Bien, David? Listo, nuestra visión es ser una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, referente nacional e internacional para la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en situación de pobreza y exclusión. Porque quizás las familias que tengan los recursos, de alguna manera sacan adelante a sus familiares con discapacidad, ¿no? Queremos fomentar eficazmente una cultura inclusiva, porque teniendo una cultura inclusiva, cuando ya el ciudadano, el padre de familia, el funcionario público, el gerente, el dueño de una empresa, un comunicador, un psicólogo, etcétera, tiene el chip de la inclusión, todo lo hará en esa perspectiva. Entonces, nuestro objetivo es crear una cultura inclusiva por medio de proyectos. Ahora, si alguna persona se siente que necesita de alguna manera una hoja de ruta para la discapacidad del familiar, nos pueden inscribir a las redes sociales, Fundiversidad F, estamos en Facebook, en Twitter y en el Instagram, o nos pueden mandar un WhatsApp. Voy a dar el número. Es el 099-231-2532. Repito, 099-231-2532. Y nosotros podemos también articular con instituciones públicas o con otras fundaciones de acuerdo al tema de discapacidad. Nosotros somos, vuelvo a repetir, una fundación que vamos a generar inclusión por medio de proyectos. O sea, buscamos el cambio de mentalidad de la sociedad a través de nuestros proyectos y programas. Evidentemente, nosotros más adelante sí pensamos traer ayudas técnicas, porque sé que también hay bastante falencia en ese aspecto, pero apuntamos a diseñar prótesis más robóticas, más amigables, por decirlo así, ¿no? Más adaptadas, más ergonómicas. Eso, Dios mediante, quizás después de un año ya podamos tener ya el proyecto caminando. Pero siéntense con toda la libertad de escribirnos. Alguna duda podemos nosotros orientarlos. Gracias quizás a nuestra humilde experiencia en el tema de discapacidad, creo que podemos servirles. Así es, David. Y para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación para todos quienes nos siguen sobre cómo seguir empoderándose en este tema, a pesar de que todavía nos falta mucho por hacer y que existen grupos y personas que cada uno está de una u otra manera trabajando todavía para conseguir nuevos logros, nuevos avances en pro de las personas con discapacidad? ¿Qué les recomiendas a quienes nos escuchan y que tienen una discapacidad o que tienen un familiar con discapacidad? Bien, primero hay que conocer bien la discapacidad, la ley, o sea, nuestros derechos de personas con discapacidad, los tenemos que exigir. Pongamos el caso, el tema del descuento del 50% en servicios básicos. O sea, no es un favor de CNEL, ni de la empresa de teléfono, ni de la telefonía celular. Es un derecho que yo tengo, porque la idea era que si yo me ahorro en algo en estas tarifas, es para beneficio de la persona con discapacidad. Entonces, conocer la ley es importante, ¿no? Conocerla. De alguna manera también investigar a través del internet, de las redes sociales, qué instituciones están brindando servicios. Hay cosas fabulosas que se están haciendo en otras partes, ¿no? Que uno también pudiera de alguna manera presionar o solicitar a los entes rectores que algo se pueda replicar en el país. Tenemos al CONADIS, está el Ministerio de Salud Pública, está la Defensoría del Pueblo, que cada uno en su competencia debiera hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad.
Esa es la recomendación que yo haría, ¿no? Y bueno, dentro de lo que estamos hablando, si alguien de nuestros, quienes nos escuchan o nos ven, en lugar de necesitar, tal vez quieran compartir aquí con Fundif, aprovechando que está el director de la fundación, tal vez tienen algún grupo, algún emprendimiento que esté trabajando en pro de las personas con discapacidad y podrían ponerlo a disposición, porque a veces uno quiere ayudar también, no sumar, y no saben dónde informar qué es lo que se está haciendo. Entonces también pueden para eso tal vez llamarlo a David para ponerlo a su conocimiento y que otras personas tengan acceso a ustedes. Entonces, bueno, agradecemos antes que nada tu valiosa presencia, David, por compartir toda esta información. Esperamos que esto jamás deje de caminar y de que estos proyectos se plasmen. Y pues como te conozco, sé que así será y bueno, con la bendición de Dios, esperemos esto se logre completamente. Y pues para quienes deseen mayor información, recuérdales por favor el número, David. Bien, en redes sociales estamos como Fundiversidad F, Fundación Diversidad Funcional, y nuestro número de WhatsApp es el 099-231-2532. Bueno, y el correo electrónico, ¿no? fundiversidadf@gmail.com. Perfecto. Y hemos estado con el licenciado David Vázquez Aguirre, se despide de ustedes también la psicóloga Alexandra Ramos Gómez. Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, David. Okay.